Mestri Rodríguez Aguilera. Ella es licenciada en Antropología Cultural por la Universidad de las Américas, Puebla, y actualmente está realizando el posgrado en Antropología Social en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Durante el 2009 y 2010 trabajó con mujeres indígenas en reclusión en el Cerezo de San Miguel, Puebla, con su tesis de licenciatura Entre Flores Rotas, Mujeres Indígenas y Vida Cotidiana en el Cerezo de San Miguel, siendo parte del proyecto CONACYT, Globalización, Derechos Indígenas y Justicia desde una perspectiva de género y poder, una propuesta comparativa. En este mismo periodo fue realizadora del video documental Bajo la sombra del Guamuchi, Mujeres Indígenas en Prisión, editado por el CIESA y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. Por otra parte, pues Mónica Elena Ríos. Ella es mixteca originaria de Santo Domingo, Tonalá, Oaxaca, miembro de la Red Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indios de México, licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es especialista en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde recibió la beca para estudiantes indígenas que otorga el Programa Universitario México Nación Multicultural. Asimismo, es especialista en literatura mexicana del siglo XX por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Actualmente cursa en la misma universidad la maestría en literatura mexicana contemporánea. Y finalmente, doy la semblanza de la doctora Lidia Granillo. Ella es doctora en Letras Españolas, mención honorífica, UNAM, postdoctorado, estudios de tercer ciclo, Universidad de Salamanca. Es profesora titular C en el Departamento de Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Es investigadora nacional, SNI, perfil deseable, PROMEP, responsable del Cuerpo Académico Estudios Culturales, Género, Lenguajes y Sustentabilidad, UAM, autora de un centenar de artículos de investigación y divulgación en las áreas de letras hispánicas e inglesas, estudios culturales y transatlánticos, historia de la prensa, identidad e historia de género, nacionalismos, México y lo mexicano. Ha publicado libros como Más de 500 años de la cultura en México, Nacionalismos e identidades, una perspectiva interdisciplinaria, Los discursos de la cultura hoy, Visión de las vencidas o ¿Qué pasó con las princesas? Y Escribir como mujer entre hombres, siglo XIX, románticas mexicanas, las mujeres. Entonces esta es una breve presentación de ellas, y a continuación pues ellas hablarán sobre la experiencia de este libro. Comenzamos con Mónica. Bueno, buenos días. Yo formo parte de la red interdisciplinaria de investigadores de los pueblos indios de México, que en conjunto con la red de feminismos descoloniales hicimos el libro Sentir, Pensar en Género. Les quiero hablar brevemente de lo que hace la red y cómo surge este libro. La red se origina en el año 2006 con distintos miembros de pueblos originarios que cursaron un posgrado. Es una red interdisciplinaria, lo que quiere decir que procedemos de distintos sectores académicos. Otra cosa es que tiene una cobertura nacional, es decir, no estamos todos en el Distrito Federal. Y eso es como muy importante porque no estamos centralizados aquí. Por ejemplo, las primeras presentaciones del libro se hicieron en San Cristóbal de las Casas, después se hizo en Oaxaca y nuestra tercera presentación la estamos haciendo aquí en el DF. Ahora, tenemos varias áreas de estudio dentro de nuestra red. Tenemos, les voy a leer algunas: recursos naturales, sustentabilidad y lengua y educación, medicina indígena y salud comunitaria, equidad de género, que es el sector o el grupo dentro de la red que hicimos este libro. Y bueno, básicamente el libro se conformó. Ahí vamos, perdón. Después de esto ya nos seguimos de la red. Bueno, ahí sí se escucha. Y bueno, en el 2010 la red organizó el otro bicentenario, Visiones Indígenas del Futuro, justamente con esta idea de que los pueblos indígenas también tenían una voz y tenían mucho que decir acerca de los bicentenarios. En
pues dentro de este foro que se hizo en el Centro Cultural Tlatelolco, se llevó a cabo una mesa de género, donde coincidimos las autoras de este libro. De hecho, ahí fue la primera vez que coincidí con Joali. Después, tuvimos muy poquito tiempo de hablar, porque ya saben que en un foro y en una mesa pues no nos podemos extender mucho. Pero la Red de Feminismos Descoloniales, con Silvia Marcos, vieron que se podría hacer algo mucho más grande, y se nos invitó a que fuéramos parte de un seminario que se hace en el CRIM de la UNAM en Cuernavaca. Y bueno, este seminario se llamó Repensando el Género desde Adentro, diálogos y reflexiones desde y con los pensamientos de hombres y mujeres de los pueblos originarios. Se llevó a cabo de marzo a mayo del 2011. La mecánica de este seminario fue que cada uno de los que habíamos participado en la mesa de género del otro bicentenario teníamos una sesión completa para exponer nuestro trabajo. Una vez terminado nuestra exposición, un miembro de la Red de Feminismos Descoloniales nos hacía un comentario, de tal manera que cuando acabamos el seminario pues ya teníamos prácticamente armado el libro. Y de hecho el libro respeta esa estructura, es decir, tenemos un texto de la red, de nuestra red, de la red INVIR, y después viene el comentario de un compañero o compañera de la Red de Feminismos Descoloniales. En los textos que se integra, habla de la interdisciplinaridad, perdón, se me fue la palabra, pero de las distintas disciplinas que tenemos dentro de la red. Por ejemplo, tenemos textos como el de Judith Bautista, que habla acerca del racismo, y algo muy interesante es que habla muchas veces de la propia experiencia. Ella se centra en 3 mujeres indígenas. O el texto de Georgina Méndez, ella es antropóloga chol, nos habla acerca de los vasos comunicantes que tenemos las mujeres indígenas mexicanas con otros colectivos o mujeres organizadas en otras partes de Latinoamérica. Y ella conoce muy bien el asunto porque además su posgrado lo hizo en Ecuador. Ahora, creo que también en los textos podemos ver parte de lo que se pretende en la red. ¿Qué pretende? Una de las reflexiones que se ha llevado a cabo dentro de la red es que tenemos un posgrado, pero no nos consideramos que tenemos el saber absoluto, o con lo que yo aprendí en la universidad voy e impongo mis ideas en mi comunidad, sino que yo intento ver desde mi comunidad qué saberes puedo yo utilizar y hacerlo como a la inversa, es decir, cómo puedo llevar lo comunitario hacia otros ámbitos, como lo académico, por ejemplo, de manera que sea un diálogo y no solamente una imposición o una idea de que yo soy superior porque fui a la universidad. Creo que tenemos en el mismo nivel tanto el conocimiento que adquirimos en la universidad como el conocimiento que ya tenemos de nuestras comunidades. Además que la mayoría de los miembros, si no es que todos, tenemos como lazos muy fuertes con nuestra comunidad. Eso hace justamente que no todos estén aquí en el DF o se hayan quedado en el lugar donde hicieron el posgrado, sino que siempre regresan a su comunidad de origen o por lo menos están en un lugar cercano. Por ejemplo, la ciudad de Oaxaca o San Cristóbal de las Casas. Ahora, ya para terminar con mi participación, nada más quisiera decir brevemente quiénes están participando en estos textos. Se intentó ser incluyente, por eso también tenemos compañeros, no solamente hay textos de compañeras. Tenemos a Georgina Méndez Torres, ella es chol, a Juan López Itzín, él es maya, a Judith Bautista Pérez, que es zapoteca, a Carmen Osorio Hernández, que es mixteca y además nos acompaña el día de hoy, Alicia Lemos Jiménez, es purépecha, Carolina Muñoz Rodríguez, ella es de Tlaxcala, y bueno, yo que soy Mónica Elena Ríos, soy mixteca, y esto es por parte de la Red Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indios de México. Ahora, los que están colaborando por parte de la Red de Feminismos Descoloniales son Mariana Favela, Rosalba Ida Hernández Castillo, Mestre Joali Rodríguez Aguilera, Silvia Marcos, Mariana Mora, Óscar González Gómez, Verónica Renata López Nájera, Cintia González Cárdenas, Marga Millán y Adriana Estrada. Y ahora le voy a pasar el micrófono a Joali para que nos hable acerca de la red de feminismos descoloniales y cómo logramos este diálogo entre redes. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Mónica, que ella fue la que organizó
organizó y hizo todo para que estuviéramos aquí hoy. Sabemos que fue un esfuerzo, y también muchas gracias a los que vinieron a escuchar. Para nosotros, como Red de Feminismos Descoloniales, pero también como Red INPIM, en este diálogo que comenzamos ya hace 3 años, ha sido todo un camino largo, recorrido de diálogos, de aprendizajes mutuos, epistemológicos. Y bueno, como parte de la Red de Feminismos Descoloniales, como ya lo dijo Mónica, bueno, está Silvia, está Ida, Márgara, Mariana, yo, Mariana Mora, Óscar González. Es una red que surge en 2008 como una apuesta a críticas epistemológicas del poder, de cómo se crea la colonialidad del poder a partir de los saberes. En este sentido, se intenta crear un diálogo, pues sí, descolonial, haciendo una crítica a la colonialidad, de cómo se construyen los conocimientos y qué conocimientos están en la jerarquía hasta arriba, sobre todo pues occidentales, y no solo de occidente en general, sino un occidente específico. También como parte de esta red de feminismos descoloniales, algo que también pues a mí en lo personal me ha gustado mucho siendo parte de ella, es que no solo es interdisciplinario, o sea que venimos de distintas disciplinas: antropología, sociología, filosofía, teología, y también cada una de las que conformamos esta red de feminismos descoloniales, al mismo tiempo que estamos en la academia, también por nuestra parte cada una de nosotros estamos en diversas luchas políticas y pues sí, algunos actos de rebeldía, digámoslo así. Y bueno, también es una red de intergeneracional, o sea, está por ejemplo Silvia Marcos, que tiene 72 años, y estoy yo, ¿no? Tengo 27. Entonces esto, y hay de 30, hay de 40, hay de 50, hay de 60, casi tenemos cada año por generación. Entonces esto ha permitido también una riqueza de diálogo, de aprendizaje mutuo, donde también parte de esta crítica epistemológica y de la colonialidad del saber, también una de las categorías que normalmente son de opresión, pues es la edad también, ¿no? Siempre se tiende al adultocentrismo y a la edad como una forma de jerarquía o de títulos académicos. Entonces en esta red lo que intentamos es también hacer una crítica a esta construcción del conocimiento a base de puntos y de productividad en esta cadena neoliberal, y más bien construir diálogos a partir del conocimiento, de la vivencia, del cuerpo propio, y donde no importa el título, sino más bien las ganas de conocer y de compartir emociones, pero también reflexiones, lo que nos une. Entonces ha sido una experiencia que pues nos ha gustado mucho, y al compartirlo con la red INPIM pues aún ha sido aún más enriquecedor, porque entonces estamos también compartiendo con otras personas, con otros saberes. Al igual que la red INPIM, también nosotros no estamos solo en el DF, hay personas en Puebla, hay personas en Guatemala, por ejemplo Aura Cumes también es parte de la red de feminismos descoloniales, ella es maya cachiquel, entonces ella está en Guatemala, algunos estamos en Puebla, algunos están en Cuernavaca, en Morelos, otras están aquí en el DF. Entonces también en este sentido el buscar espacios para reunirnos y dialogar y compartir pues también ha sido parte de lo enriquecedor y de lo diverso. Bueno, como ya lo dijo Mónica, en 2010 hicimos este evento donde por primera vez nos conocimos, que fue el otro bicentenario, que también está organizado por ellos, y a base de poco tiempo que hubo ahí para la mesa de género fue que decidimos crear este otro seminario, que fue en el CRIM de Cuernavaca, y que fue muy enriquecedor. En cada sesión participaron mucha gente, hubo mucho diálogo, y en general creo que fue un seminario que nos dejó a todas y a todos con muchísimos aprendizajes. Respecto a este libro, también es importante decir que no es uno, para ser un poco más congruentes justo con la crítica epistemológica, la crítica a ciertos poderes y demás. El libro está editado en una editorial independiente, también porque no queríamos ceder ante ciertos... como ustedes saben, hay ciertos parámetros institucionales que a veces limitan incluso la palabra o va hacia ciertos temas o líneas, y aquí nosotros queríamos que fuera una edición totalmente independiente, donde nosotros pudiéramos jugar con la palabra, con los tiempos, con la diversidad, pues con total libertad. Entonces, como parte de esa idea de hacer una crítica y demás, pues también está en una editorial independiente, y la construcción en sí del libro fue pues más de un año, y también la introducción y demás edición fue a manos colectivas, no fue una persona quien escribió la introducción y las conclusiones y demás, sino todo fue de manera colectiva entre la red INPIM y la red de feminismos descoloniales, de la cual formo parte. Entonces esto también
es apostarle a la colectividad en la construcción del conocimiento y también a la construcción de un libro y de escribir palabras. Entonces también por eso me parece que es un libro interesante. Y bueno, escribí ya unas pequeñas palabras sobre el libro en sí. Este libro es el reflejo de la diversidad de voces y experiencias que desde la academia, pero también desde otras trincheras, está luchando por otras formas epistemológicas rebeldes y que subvierten estructuras que afortunadamente se agrietan con libros como este. Por una parte, en este libro se visibilizan las múltiples caras del racismo y sexismo en la academia. Esto nos habla de una política del cuerpo, es decir, de cómo se vive incorporadamente en la carne propia imaginarios y categorías de poder construidas social e institucionalmente. Como lo dice Judith Bautista, raza y sexo son ítems inseparables al momento de comprender la constitución del Estado mexicano y con ello entender al sistema capitalista. Este libro además apuesta, como lo dice Georgina Méndez en su texto, por la descolonización de los pensamientos y los corazones. Descolonizar a partir de sentimientos y de emociones, como otra forma de conocimiento de la experiencia y de la vivencia propia, para, y abro cita, revertir la ventriloquía colonial y ese distanciamiento de seguir estudiando al otro por la ciencia moderna, que ha asumido en un soliloquio en los cuales ella misma se daba fundamentos de su verdad y sus categorías siempre eran autorreferenciales. Considero que el libro Sentipensar el género, perspectivas desde los pueblos originarios, es una muestra de cómo a través de la palabra se juega, se teje, se encuentran diversas formas de lucha epistémica y de intentar cambiar lógicas y razones, es decir, se llama Sentipensar porque no creemos también en una lógica o en una construcción del conocimiento a partir de la razón. También las emociones y el corazón es otra forma es otra esfera del conocimiento y de acercamiento a las personas. Esto sería, por ejemplo, la trama en la construcción del Lekir Kushlehari, la vida plena justa, que nos comparte Xuno López Insin en su texto. Y abro cita: compartir las filosofías de vida, los saberes del corazón, las constelaciones del pensamiento de nuestras madres padres, el arcoíris de saberes, son los principios de nuestro andar e incursionamiento en estos espacios. El Lekir Kushlehari para Xuno, abro cita, será posible mediante el ejercicio real del Ich el Tamuk, el reconocimiento a la grandeza de cada ser humano que nos permitirá construir relaciones más justas y equitativas entre hombres y mujeres, entre los pueblos y el Estado, y entre la humanidad y la naturaleza. Cierro cita. Silvia Marcos, por su parte, en su texto nos comparte la descolonización del feminismo. Existe una profusión de visiones, creencias y prácticas que desestabilizan las certezas de una emancipación femenina de corte individualista y liberal. Esa profusión es un reto a algunos de los propósitos feministas clásicos de estos años. Y sin embargo, ¿cómo descolonizar este feminismo? Silvia Marcos nos dice: es crucial reinventar nuevas herramientas conceptuales que nos den cuenta de las formas específicas que cobran la opresión de género en contextos mayas, quichuas, aymaras, mapuches, pero pues también aquí en la ciudad, evidentemente. Comenzar a repensar las múltiples intersecciones de género, clase y etnia, particularizando la experiencia histórica y cultural para diversificar y enramar los diversos feminismos existentes, feminismos indígenas en el caso de América Latina. Mónica Ríos, aquí presente, en su texto nos recuerda a las mujeres que hablan dentro de la literatura indígena, voces que parecían ser silenciadas y sin embargo ahí estaban. Mónica hace un recuento sobre las voces de mujeres poetisas, novelistas, escritoras, ensayistas indígenas que han aportado nuevos caminos en la escritura. Nos recuerda, por ejemplo, una cita que me gustó mucho en el texto de Mónica, la palabra de María Sabina, que dice: soy mujer que hace tronar, soy mujer que hace soñar, soy mujer agraria, mujer chuparrosa, soy mujer águila dueña, soy mujer que gira porque soy mujer remolino, soy mujer de un lugar encantado, sagrado, porque soy mujer aerolito. En el contexto actual nacional en el cual nace este libro, en donde existen varias luchas políticas desde los pueblos en contra del despojo de las tierras, por ejemplo Atenco, Huiricuta, Olintla, pero también la violencia institucional legitimada, como por ejemplo los altos índices de feminicidio en México, la criminalización de la protesta últimamente, y también el cierre de fronteras y securitización. La palabra, considero, es la mejor forma de resistencia, palabra que se revela y juega en lo oral, en lo escrito, en el teatro, en la literatura, en la poesía. Sentipensar el género desde los pueblos originarios, además, es un libro que no se amolda a alguna estructura específica, no quiere ser encasillado, se balancea hacia varios lados y lugares. El movimiento se refleja a través de sus páginas, movimiento de sentipensares, de paisajes, de sonidos y de vidas. Creo que este libro es un diálogo escrito donde se corporiza la experiencia del desaprender,
cosas estáticas e inmóviles que han sido naturalizadas o invisibilizadas y crea nuevos aprendizajes a partir de recorrer y caminar otros caminos, por ejemplo, el de la justicia, la emoción y la dignidad. Y bueno, ahora la doctora Lilia Granillo nos va a hacer los comentarios sobre este libro. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Vale, gracias a todos ustedes, a todas, buenos días. Lo primero que tengo que decir es que yo no hago ningún favor, el favor me lo hicieron ellas. Yo tengo la gran fortuna, y no me dejarán mentir que así empieza mi trabajo, la gran fortuna de haber sido invitada a presentar estos libros. Les voy a decir por qué. Porque este es un libro bueno, bonito y útil, muy bien hecho. Como ya han dicho Joal y Mónica, es la red. Y son dos redes las que confluyen aquí, esta red de investigadores indígenas y la red de feminismos descoloniales. Y entonces tenemos un libro en donde hay algo que estaba oculto, de lo cual no sabíamos, que creíamos que no había y que no existía. Y que hay que ponderarlo mucho y decirlo porque claro que sí existe, ya algunos nos sospechábamos que sí existía, como no, que es investigación indígena mexicana. Y con esto quiero decirles que bueno, pues sabemos que los indígenas sobreviven, sabemos que ahí están, que hay resiliencia y pobrecitos y qué bonitos o qué folclóricos, pero poco conocíamos acerca del gran valor de este conocimiento de estos saberes. Entonces, este libro entonces es investigación indígena mexicana y una gran aportación también muy revolucionaria, muy de vanguardia, que es esta presentación del feminismo descolonial. Cuando terminé de leerlo y a mitad de leerlo quería hablarle yo a Mónica cada rato para decirle gracias porque por fin yo estoy entendiendo lo que es el feminismo descolonial. Lo escuchan en los pasillos, tenemos compañeras, colegas que hablan del feminismo descolonial y me dicen, pues, ¿qué es eso? No entiendo. Y bueno, quienes estamos en el feminismo, pues siempre tenemos que explicar qué es, qué hacemos y qué somos. Bueno, algún día ya todos y todas ya estarán en el feminismo y entonces ya no tenemos que hacerlo. En una reunión que tuvimos esta semana en Casa del Risco, me decía la doctora Lilia Campos, mi colega de Puebla, me decía, Lilia, tú pierdes mucho el tiempo explicando a la gente cuando te dicen las chicas o los chicos, es que yo no soy feminista, pero, y tú te, no, pero mira, si eres feminista, por no. Y entonces le digo, ¿tú crees que yo pierdo el tiempo? Y bueno, a estas alturas, pues ya mi tiempo para mí es muy valioso. Entonces, bueno, a ver, dime, te escucho. Y decía, no, ¿sabes yo qué les digo? Tienes razón, tú no puedes ser feminista, porque para ser feminista se necesita haber leído muchísimo, haber pensado muchísimo, haber tomado muchos cursos. ¿Qué cursos has leído? ¿Qué cursos has tomado tú? ¿Qué has hecho? ¿Verdad que no? Entonces no eres feminista. Ay, digo, qué buena idea. Bueno, estas chicas sí son feministas, han tomado muchísimos cursos, han leído mucho, me asombra pues y tienen una claridad para la exposición muy buena. Así es que ahora que hablaba Yoali del otro bicentenario, pues claro que hubo otro bicentenario. Y claro que como parte de los trabajos de este otro bicentenario, que del otro no vale la pena hablar, vale la pena hablar de este que es el verdadero, que hicimos todos los ciudadanos, las ciudadanas, hombres, mujeres, niños, todos los que quisimos pues festejar, recordar, conmemorar estas libertades que ganamos. Ellas hicieron un seminario, una primera asamblea latinoamericana, es decir, se reunieron, se juntaron y estuvieron después trabajando, no nada más hicieron la fiesta, ni pusieron los lugares, las piedras, lo que hayan hecho simbólicamente para ocupar el espacio, sino que también abrieron un grupo de reflexión y de trabajo y estuvieron durante 6 meses, de febrero a junio de 2011, estuvieron trabajando, recuperando estas preocupaciones, estas intenciones para revalorar, estudiar, acercarse. ¿A qué? Pues a una investigación indígena mexicana de género, que ahora veremos
qué áreas o qué problemas están tratando de resolver, ¿no? Porque toda investigación pues tiene la intención de resolver un problema, de descubrir un misterio. Entonces se juntaron mujeres de Ecuador, Guatemala y México y uno que otro hombre, pero yo digo mujeres como una acción positiva, una acción afirmativa del movimiento feminista, que alguien ha llamado a la discriminación positiva, que no me gusta porque no es discriminación, sino es una toma del lenguaje, que es hablar en femenino. Yo hace mucho tiempo que hablo en femenino. Y este libro es un libro hecho por 17 autoras y 2 varones. Entonces, hay 17 autoras y 2 varones, y entre esas 17 autoras hay 2 varones, lo que quiere decir que hay 15 mujeres y 2 hombres, eso es lo que quiero decir. Entonces, se juntaron mujeres de Ecuador, Guatemala y México, una región entonces muy interesante para abordar estas cuestiones. Como ven, no lo hicieron a tontas ni a locas, ni tampoco fue llamada de petate. Voy a poner una luz y voy a poner un edificio, voy a estar en el mundo. Aquí hay un uso, por eso les digo que es útil, un aprovechamiento íntegro total de los recursos. El dinero es uno de los recursos que tenemos. Nada más que la gente que, como decían mis abuelas, ay, ese pobretón, lo único que tiene es dinero, mira nomás, no le hace falta todos los demás recursos. Aquí tenemos entonces un libro riquísimo. ¿Qué querían hacer? Bueno, pues ellos querían aprender de la experiencia, integrar los saberes, que es diferente de los conocimientos, aunque también se puede integrarles a los conocimientos, y hacer una crítica. Fíjense que tienen entonces un territorio y también tienen un horizonte, en un horizonte, ahora que me lo dice Joali, este es un horizonte de medio siglo, son 50 años, desde la persona que tiene 70 a las que tienen 20, entonces son 2 generaciones. Este es un libro riquísimo y muy bien hecho, muy bien organizado. Entonces, ellos van a criticar y les van a criticar los estudios de género, ¿sí? Y las teorías del desarrollo. Y los van a criticar, los van a investigar, van a descubrir, los van a valorar, con la finalidad, por supuesto, de ofrecer una propuesta. Es un libro bueno en el sentido de que se ocupa éticamente de problemas de nuestra vida, de la vida real. Si algún problema tenemos en esta región, justamente está asociado a todo aquello que tenga que ver con el desarrollo. Le voy a poner, yo puedo hablar aquí horas, entonces le voy a poner aquí para no, creo que ustedes me están escuchando con mucho gusto, pero y apenas voy en la primera página. Entonces quería decirles entonces que ¿qué hacen? Critican justamente, pero con un pensamiento crítico, con toda una metodología y toda una aproximación, el cruce de los estudios de género y las teorías del desarrollo. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen además, en la forma de este libro, se ve que han tenido las reuniones de las que nos habla Joali, que no sé si han sido virtuales o presenciales, y se nota entonces que han decidido expresarlo en vez de hacer estadísticas, en vez de todo el dinero que se gasta en el INEGI y todos esos aparatos. Ya vieron la construcción que tiene CONACYT, y CONACYT, que se gasta todo el dinero, que tiene un gran edificio y no está la biblioteca de CONACYT, por ejemplo, o no están tampoco nuestros trabajos, no se almacena esto. En cambio, ellas con una visión muy atinada, buena, por eso le digo que es una propuesta buena, ética, de suyo buena, optan por expresar todo esto, privilegiando la narración, la poesía y los ensayos. Es decir, que es un libro muy bonito. En vez de estos informes que nadie lee, yo no sé si ustedes han acercado, por ejemplo, algo que me interesaba mucho a mí, que era ver el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, pues no lo entienden ni los que lo escribieron, ¿eh? Yo me he estado ahí horas y horas y horas, y más o menos voy sacando cosas y más o menos voy entendiendo. En cambio, ellas optan por esta expresión pues estética, y optan por los géneros literarios para mostrar
todos sus descubrimientos, todos los postulados teóricos, toda la metodología. Así es que por eso es además un libro bonito, es un libro que se lee muy a gusto, hay historias, hay anécdotas, hay toda una relatoría. Y en esta construcción colectiva de conocimiento, además que tiene la enorme ventaja y el tino de hacerlo a través de la oralidad, a través de diálogos. Este libro es un libro escrito en forma de diálogos. Mónica habló de las autoras y los autores, yo voy a hablar de los temas que hay para que vean. Es un libro muy inteligente, porque, por ejemplo, se escribe los primeros estudios, las mujeres mayas quichuas en la apuesta por la descolonización de los pensamientos y corazones, y luego vienen los comentarios a ese trabajo. Después está la trama en la construcción de vida plena, digna, justa. Yo aquí no leo las palabras en maya porque no las practiqué. Entonces, bueno, pues estoy ante autoridades, no voy a hacer el público, ¿verdad? Entonces, pero ellas, esto de la trama en la construcción, y luego viene la respuesta, ¿no? La razón cercenada, comentarios a la trama en la construcción de vida plena, digna, justa. Después vamos a ver este trabajo de espacios de lucha contra el racismo y sexismo, mujeres y vida cotidiana, y viene una respuesta también, racismo y sexismo en México, voces de mujeres indígenas desde su cotidianidad. Luego, la parte que a mí me pareció una gran aportación, al menos para mí, porque como les digo, me desafiaban las colegas ya en la universidad pidiéndome que fuera a hablar del feminismo descolonizado o poscolonial, descolonial, ¿verdad? Descolonial también hay otro, y que yo decía, no puedo ir porque no entiendo ni jodas, no entiendo ni jodas. Claro que no entiendo ni jodas, ahora verán por qué, se los voy a explicar en un momentito. Luego, la transmisión de la historia a través de la oralidad por mujeres purépechas de Cherán, que yo me honro en llevar sangre purépecha. Mi abuela era purépecha, la madre de mi mamá, y siempre cuento esta historia. Mi mamá siempre se enoja, mi mamá está bebita de ponerlo, porque yo no sabía, ni sabíamos nunca nada. Yo soy la más morenita de mi familia, tengo una hermana pelirroja, tengo sobrinas de ojos verdes, mi hermano altotote también blanco, en fin, yo soy la morenita. Y entonces pues mi papá siempre me decía, tú no te preocupes, mi mamá me decía, tú dilo de la reina de Saba. ¿Quién es la reina de Saba? Tú diles, negra, soy pero hermosa, hijas de Jerusalén. Pues no me consolaba, ¿no? Y decía, pues ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Y por ahí se me dice, porque tú eres la adoptada, la recogida, ¿no? Y no, por ahí yo fui dando clases a los pueblos. Un día llegué a un pueblo en Michoacán, que ahora no se puede visitar, en la región de Tierra Caliente, desgraciadamente. Y caminando por ahí yo dije, yo soy de aquí, yo los reconozco. Yo veo esto, me parezco, estoy, mira el pelo y aquí estoy, ¿no? Entonces ya le llamé a mi mamá y le dije, mamá, estoy en Huetamo, vine a dar una conferencia, mamá, y fíjate que aquí yo veo, ¿qué estás haciendo en ese pueblo, Rabón? Salte de ahí, muchacha, ¿dónde fuiste a dar? Y no quiso hablar conmigo, entonces colgué el teléfono. Pero le hablé a mi tía, o sea, la hermana de mi mamá, y le dije, tía, estoy en un pueblo que se llama Huetamo. ¿En dónde? Vine a dar unos cursos a Huetamo, a Michoacán. Ay, Lili, ahora vas a saber. ¿Qué voy a saber? Ahora vas a saber. Y ahí era mi mamá. Ándale, entonces recordé que mi abuela era purépecha. Esa es otra historia. Se fue, entró, salió, todo lo demás. Pero bueno, reivindico entonces mi filiación purépecha. Entonces ella habla de la transmisión de la historia a través de la oralidad y le contesta la cosmogonía purépecha y su reactualización en la comunidad michoacana de Cherán, que además pues es una comunidad baluarte, ¿verdad? Luego viene por supuesto el texto de Mónica Elena Ríos,
mi alumna, que no hay nada más grato para una maestra que una alumna o un alumno la supere. Entonces yo estoy muy contenta de que Mónica me haya invitado, que se llama Soy una mujer que habla, ensayistas indígenas, y vienen los comentarios: el desarrollo de capacidades femeninas, el caso de las mujeres integrantes de la sociedad de los productores indígenas ecológicos de la Sierra Negra, y viene comentar pobreza real y desarrollo de capacidades en mujeres indígenas. O sea que estas no son voces tiradas ahí al vacío, alguien que se para da un discurso y nadie lo escucha. Yo no sé si ustedes han visto el canal del Congreso, estos diputados que tanto les pagamos, que son interesantes, lo que dicen, pasan, hacen propuestas y luego dicen, a ver si aprueba o no se aprueba la propuesta, 2 o 3, nadie levanta la mano para aprobarla, 2 o 3 dicen que no se aprueba, y el pobre hombre se baja, nadie le hace caso, no se hablan, eso es un diálogo de sordos, de locos, de mudos. Digo, en cambio aquí estas personas dicen más cosas y hay alguien más que la comenta. Y luego género y medio ambiente entre el discurso y la práctica, luego diálogo, entonces alguien más contesta, diálogo entre género y ambiente, miradas compartidas y aportes desde los pueblos originarios. Entonces él tiene la gran ventaja de recurrir a la oralidad. Si la OCDE viniera e hiciera un estudio de las habilidades básicas para la vida entre los pueblos originarios en México, y de acuerdo con este testimonio que tengo yo aquí, con esta evidencia, con esta prueba, México no saldría reprobado en las pruebas PISA de la OCDE, porque les voy a decir que una de las primeras habilidades de lo básico para la vida, según esta Entelequia, que es esta Organización para el Comercio y el Desarrollo de los Estados, no es que estemos reprobados. México ocupa, por supuesto, el último lugar en la OCDE. Nomás nos peleamos con Turquía. Turquía a veces entra, a veces se sale, luego Turquía dice no manda indicadores, ¿no? México pues sí manda sus indicadores, y entonces viene la OCDE, aplica las pruebas, verifica los indicadores y nos reprueba, ¿no? Entonces nos regañan y dicen, ya están los pobres maestros, que ustedes no sirven, que lo que no sirven son los maestros, cuando sabemos todos, yo soy maestra, ¿cómo que los maestros no sirven? ¿Cómo que los maestros son truanes? ¿Cómo que no? Pero los maestros estamos dando clases y queremos mejores condiciones para nosotros, para nuestros alumnos. Pero en fin, si viniera la OCDE y hiciera esta encuesta entre los pueblos originarios, por supuesto, en los términos de ellos, en las lenguas, y midiera la oralidad, entonces no estaríamos reprobados. Estamos reprobados porque no hablamos entre nosotros. Esto es la oralidad. Y este es un ejemplo del gran diálogo que se da entre los pueblos originarios y que rebasa las fronteras. Otra de las, la otra habilidad básica es contar, o sea, lengua nacional y lengua matemática, ¿sí? Y matemáticas, que son códigos además, es contar cuentos y contar bienes. Yo les estoy diciendo que este es un libro muy útil. ¿Todavía me aguantan? ¿Sí? ¿Sigo? ¿Sí? Bueno, entonces miren, este libro tiene una aportación, además un valor que solamente quien lo lea puede apreciarlo, que es la explotación que hacen de la lengua española. Este libro subvierte, cambia, se apropia de la lengua española para decir cosas que no se pueden decir y cosas imposibles, como por ejemplo, vamos a ver cómo ellos se apropian de los campos semánticos y cómo hay una morfología y hay una intención pues por humanizar, diría yo indigenizar, porque inventen un término, porque inventan un montón de términos, volver la lengua española lengua de los pueblos originarios. Por ejemplo, la racionalidad indolente. Luego hablan de corazonando, les voy a leer en la página, dice, reflexión a partir de conceptos propios desde la lengua maya, tzeltal, para interpelar una racionalidad indolente, corazonando posibles caminos para un vivir pleno, digno y justo, a partir del reconocimiento de la grandeza de los seres vivientes. Corazonando, o sea, poniéndole corazón a este concepto.
a veces hablan también, fíjense de lo que hablan del corazón pensante, ¿sí? Y del pensamiento latente. Hablan también de veredear, o sea que aquí crean un verbo nuevo, veredear, que es hacer veredas y caminar en veredas. Y luego se inventan cada cosa que aquí, si yo dijiste no lo entiendo, pero lo tengo que intuir y han de tener razón. El equilibrio homeoreico, ¿sí? Qué bueno que está aquí. Entonces, leerlo es, para quien sabe lengua, pero bueno, yo, de todas estas cosas que dicen, yo digo pues que yo lo que hago es gramática comunicativa, yo solo siento que soy una gramática. Entonces, me da mucho gusto ver que se puede cambiar, se puede subvertir, se puede atravesar y se puede crear e injertar la lengua española antigua, rancia, con la lengua atropellada, que atropella uno la lengua para hablar español, con la dulzura de nuestros pueblos indígenas, ¿no? Se cambia, se modera. ¿Eso es alarma de un carro o es de temblor que tenemos que salir, señor? No, es un carro. Entonces, como les digo, por favor, cómprenlo, lean y gocen este juego que hacen de la lengua, ¿no? Que además ya se sabe que esta hibridación, esta mezcla de los pueblos, de la sangre, del gen de los pueblos originarios de América, es lo que ha mantenido viva la raza humana, porque si los europeos hubieran quedado con sus genes, pues ya con tantísima exterminio, tantísima peste, plaga y pésimas costumbres que tienen, ya se hubieran acabado. Deben saber que nuestra sangre mestiza es la más rica, es la que para las transfusiones de sangre, para todo eso. Y no solamente eso, muchas de sus cosechas se salvaron gracias a estos procesos, como les digo, pues mestizaje, pero este es otro mestizaje, en fin. Bueno, luego hablemos del feminismo postcolonial, ya para irme rápido, que por fin lo entendí. Aquí lo dicen muy claramente, es dejar que las alumnas hablen, o sea que las feministas tenemos que sentarnos a escuchar a las nuevas generaciones. Es entonces una maravilla esto, yo ya estoy harta, qué bueno que ya saben y que ellas me enseñen ahora, ¿no? Es regresar a la horizontalidad y al diálogo, aplicar además el diálogo con el estudio, dejémonos de tanta teoría y vámonos a la práctica, ¿no? Entonces, ¿qué queremos las mujeres? Pues otra vez queremos todo, pero no nada más queremos un diálogo, sino que ellas quieren un diálogo transformador, ¿sí? Darle, ¿y de qué quieren dialogar? Ellas quieren hablar de los diálogos, justamente sobre cosas que atraviesan, acuérdense, los estudios de género y las teorías del desarrollo. Quieren hablar de racismo, de sexismo, y no quieren un feminismo que se quede en el gueto, que se quede en el gineceo. Por eso decían que quieren ser inclusivas y están dos varones integrados en esto, que qué bueno que están ahí, que ojalá lleguen pronto muchos más, pero ellas quieren hablar de las mujeres insisten en la importancia de articular todas las opresiones y las resistencias de las mujeres y que no se debe aislar ni priorizar la opresión de género por encima de otras como el racismo, la pobreza material y la descalificación cultural. La otra razón fundamental es que las interacciones cotidianas entre los pueblos originarios y las sociedades no indígenas han sido una constante, pero en los últimos años la necesidad de control sobre nuestros territorios y nuestros recursos naturales se ha traducido en mecanismos opresivos y de control que mantienen el genocidio histórico hacia nuestros pueblos. Sé que no creen que nada más son buenas y bonitas, sino que son útiles. En este libro nos dan armas para hacer las cosas. Bueno, además de que tengo que comentar la erudición, ¿no? La gala de erudición que hacen ellas en sus bibliografías. Cada artículo trae sus 3-4 páginas de bibliografías muy actualizadas, ya no nada más
nos quedamos con clásicos escritos en los 70s o en los 80s, ya hay bibliografía muy actual que, como les digo, ellos lo han estudiado muchísimo y nos dan armas. Por eso decía yo que era bueno, bonito y útil, porque no solamente es saber las cosas, sino saber cómo hacerlas. Entonces, en este libro hay teoría y praxis, y además se ve la aplicación en una cosa nueva que sacan ellas, desde cómo escribir la historia, ¿sí? Porque aquí hay el cómo, el por qué y el para qué, cómo ser empresaria, cómo defender los bosques, cómo ser productivas, cómo dejar de ser racistas, cómo mudarse a la Ciudad de México y sobrevivir, y además seguir teniendo, como les decía yo, territorialidad, cómo seguir incidiendo, cómo organizarse colectivamente. Entonces, bueno, pues este trabajo, por ejemplo, de Ser Mujer, que habla con la recuperación que hace Mónica de un patrimonio que tenemos ahí de todo el pensamiento indígena, mexicano, toda la ensayística, pues vamos a tener que decirle al Fondo de Cultura Económica que su ensayo mexicano moderno, este clásico que nos dicen que no sirve ya, porque fíjese que usted no sabía, bueno, de ignorante, que cuando lo compiló, se puso a verificar todo, tenemos que escribir uno nuevo, Mónica tiene que hacerlo, el ensayo mexicano moderno que incluye, o sea, un ensayo mexicano moderno general tendría que incluir toda la ensayística que ella ha descubierto. Entonces, voy nada más a concluir ya leyendo a ustedes la propuesta que hacen ellas sobre los derechos de la madre tierra. Y esto pues para los derechos de la madre tierra, que dicen ustedes, baja de internet el derecho los derechos humanos de la Declaración de la ONU. No, derecho a la vida y existir, derecho a ser respetada, derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales libre de alteraciones humanas, derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, autorregulados e interrelacionados, derecho al agua como fuente de vida, derecho al aire limpio, derecho a la salud integral, derecho a estar libre de la contaminación y polución de desechos tóxicos y radioactivos, derecho a no ser alterada genéticamente y modificada en su estructura, amenazando su integridad o funcionamiento vital y saludable, derecho a una restauración plena y pronta por las violaciones a los derechos reconocidos en esta declaración causadas por las actividades humanas. Les digo que ha sido para mí un gran favor. He tenido la fortuna de poder leer este libro. Les he dicho también que es un libro bueno, bonito y útil, y ahora les digo, cómprenlo y léanlo. Muchas gracias. Pues ahora, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, pues tenemos a las dos autoras quienes podrían ayudarnos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo sí. ¿Qué sigue? Para que no sea llamada de petardo, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo más sigue el que sigue? ¿Cuándo van a empezar las lecciones? ¿Cuándo van a continuar estos foros, por ejemplo, que miren cuánta gente hay? Hay libros, he ido a presentaciones de libros donde está el autor, la mamá, el autor, el autor, la mamá, la novia o quién sabe quién ahí, por lo más pobre. Aquí están ustedes llenos de personas. ¿Qué sigue? Pues de hecho, después del otro bicentenario y el seminario se siguieron haciendo otros foros. Por ejemplo, tuvimos uno muy cerquita aquí, en el Centro Cultural España. Ahí, no recuerdo el nombre completo de la mesa, pero era sobre mujeres indígenas investigadoras. Entonces, ahí exponíamos nuestros artículos o los textos que estamos haciendo. Y creo que de todos modos seguimos como en el diálogo con otras redes, con feminismos coloniales.
leyéndonos por lo menos, interactuando en espacios como este y bueno, esperamos que sigamos con los lazos todavía más, no sé, yo digo ya no más. Sí, yo creo que justo este libro lo que hace es abrir una brecha de posibilidades de diálogo entre la diversidad, entre las diversidades, y también pensar en cómo hacer otras formas de hacer política a través de la palabra, de la oralidad y también del conocimiento. Es decir, que si después de esto, pues a seguir de alguna forma intentar revertir, subvertir los diversos poderes también a partir del conocimiento, pero también a partir de los diálogos, de la vivencia propia. Nosotros como Red de Feminismos Descoloniales seguimos en la búsqueda de esos diálogos y de esas críticas hacia lo que está sucediendo. Por ejemplo, en México estamos bastante preocupadas a nivel político de lo que está pasando con el presidente, con Peña Nieto, pero también con Mancera, la criminalización de la protesta y demás. Entonces nosotros, desde la Red de Feminismos Descoloniales, hacemos una crítica no solo epistemológica, sino también política a lo que estamos viendo. Entonces también, ¿qué es lo que sigue? Yo creo que a partir del conocimiento y de los lugares en los que cada una de nosotras y nosotros estemos, lo que nos toca es empezar a visibilizar, a desnaturalizar la violencia que vivimos cotidianamente como mujeres, pero también como pueblos y como personas, también hombres. Es decir, esas distintas jerarquías y violencia que estamos viviendo son cosas que nosotros tenemos que empezar a resistir a partir de la palabra, pero también a partir del diálogo, a partir de organizarnos, de crear colectividades incluso en la ciudad. Entonces, esta práctica de hablar en diálogo con la red INPI, pero también entre nosotras como Red de Feminismos Coloniales, es también subvertir esta individualidad impuesta de una modernidad específica, sino es a través de la construcción de lo colectivo donde también se empiezan a subvertir esos órdenes y esa violencia. Entonces, ¿qué sigue? Pues seguir hablando, dialogando y empezar a construir un nosotros y un nosotras, o un yo-sotros, más allá del yo. Bueno, algo que me saltó cuando hablaba la doctora acerca del feminismo, también teníamos como cierta ruptura en los movimientos indígenas con los feminismos, ¿no? Desde Domitila Barrios de Chungara, que ella aquí en el congreso que se hace en los años 70 en México, dice, yo lo que las feministas están diciendo no tiene nada que ver conmigo. Entonces yo creo que también empezamos como a cerrar cierta fisura con este libro, de decir, claro que el feminismo puede dialogar con los movimientos indígenas, por supuesto, ¿no? Ya no hablamos de un feminismo hegemónico occidental, una mujer que se mediera blanca, que no tiene nada que ver con una mujer indígena, que bueno, otra cosa que muestra el libro es que hay muchas formas de ser mujer indígena, no necesariamente es una mujer rural, pero este diálogo con el feminismo a mí me parece muy enriquecedor, y justamente esta fisura que teníamos desde los 70s, que en el zapatismo también se volvió a abrir, me parece, con muchos desencuentros. Creo que el libro demuestra que la podemos ir cerrando a partir del diálogo. Se vale pedir. Yo quiero un canal de televisión. Yo quiero oír esos diálogos en mi casa, ¿sí o no? Para dejar de oír esas patrañas y esas ideas ahí de esas telenovelas espantosas, ¿no? Un canal de televisión por internet para que ellas, ahí cuando vayan a dialogar cada una mientras está lavando los trastes o no sé, limpiando los mocos al niño, como sea, que esté oyendo lo que están diciendo estas mujeres. ¿Por qué no? Un canal